querida Asturias de mis amores. Como decíamos ayer, quiero presentarte una radio muy curiosa. Una radio que pone serigrafiado sector Roces número 2, patente 101574. Aparatos como estos, aparatos de una y dos lámparas, se ven bastantes. Y fíjate, incluso en una película de Lina Morgan, como La tonta del bote, lo podemos encontrar. Ni a que si además de oírse se viera. Y si se tocara, pues no pides tú nada. Pero os queréis callar ya de una vez. Pues yo lo sé. Oye, ¿va a cantar el lorito? Pero la diferencia de la mayoría de esos aparatos que hay con una y dos lámparas es que el nuestro tiene una bombilla. Una bombilla que es parte de la patente que ahora vamos a ver. La patente dice que es un aparato de radiotelefonía alumbrado. Yo no hubiera dicho alumbrado, yo hubiera dicho alimentado, pero bueno, el que patentó dijo alumbrado por precisamente con la corriente eléctrica de alumbrado y sustituyendo las baterías, que ya sabéis que normalmente llevan dos baterías, la batería B de las placas y la de filamentos. Bien, pues esta no lleva más que, digamos, lo que es el sector. Luego hablaremos de la palabra sector, es decir, la corriente eléctrica, pero tendría que ser continua. Una corriente eléctrica continua a unos 110 voltios es capaz de alimentar este aparato. Claro, lo que pasa que sí que es verdad que al principio el sector, lo que llegaba a casas, lo que llamaban alumbrado, era en continua. Y puedes ver cómo en Madrid, en 1890, pues había corriente continua. Y también en Barcelona. Incluso en París, podemos ver cómo un distrito de París estaba alimentado por corriente continua, hasta el año 30 más o menos. Claro, la patente de este señor, que luego veremos quién es y todo lo que hizo y qué supone este señor, fue en el año 27. O sea que este receptor, yo no sé si en ese momento comercialmente era interesante. Y sí puedo decir que he mirado en Radio Museum muchísimas radios de este tipo, francesas, y no hay ninguna que tenga la lucecita, esta que te digo que es muy válida para ser alimentada a 110 voltios en continua. Luego veremos toda la tecnología que esto asocia. Y en España vemos cómo la revista Antena, yo creo que del año 32 más o menos, pone un esquema, el que llama el Senoir, que esto era una especie, era un kit, lo vendía, me parece, algo muy asociado a Radio Unión, en la calle Desengaño, bueno, un comercio muy asociado a lo que hoy o después fue la cadena SER. Bien, gracias a ese esquema se podía montar con la bombillita. Entonces vemos que a pesar de la patente de este señor, como kit, también con la bombillita se vendía. Pero habrás visto muy pocos receptores con la famosa bombilla. ¿Pero quién patentó esta radio? Pues la patentó Antonio Fernández Roces Heredia, que tenía una especialidad, habría estudiado perito industrial mercantil y que es un personaje bastante curioso, y si no me he equivocado os voy a contar un poco dónde viene esa curiosidad. Antonio no solamente tiene esa patente, sino tiene patentes muy relacionadas con el mundo del cine, proyectores, sonido para películas, cosas de esas. Y es cierto que en varios sitios, en varias citas del cine, hablan de él. Hay una cita aquí en la cual dice que él murió, Antonio Fernández Roces, su padre, Antonio Roces Fernández Cimadevilla, murió en el año 35 y su esposa era María Heredia Sáez. Hijos pone Antonia, pero yo creo que es Antonio, eso es un error, por eso lo he puesto en rojo. Entonces, pero ¿quién era precisamente Antonio Fernández Roces Cimadevilla, es decir, el padre de Antonio? Pues era el tío de un personaje, Pepín Rodríguez, que fue el dueño de los tabacos habanos Romeo y Julieta. Y quédate con esa idea, porque va a ser muy bonita la historia que voy a seguir contando alrededor de Romeo y Julieta. Bueno, todas estas familias eran indianos, pero procedían de un pueblo de Asturias, Colloto. Entonces hay una anécdota que gente familiar, con todos los nombres que hemos dicho, fue en su casa donde se escuchó por primera vez la radio. Y además, ya digo, familiares, una familia muy entroncada. Uno de ellos fue promotor de Radio Asturias. Es decir, parece que la familia era amante de esta tecnología de la radio.
Y fue Antonio Fernández Roces Heredia el que plasmó estas inquietudes, pues haciendo la patente y fabricando este receptor de radio que te presento. Hemos hablado ya del parentesco que le une a Antonio con Pepín Rodríguez, vuelvo a insistir, el dueño de la fábrica de tabacos habanos Romeo y Julieta. Esa es una cosa que he insistido y porque luego tiene una historia o una circunstancia muy bonita en esta radio. Pero hay otra circunstancia muy curiosa en esta radio que he estado intentando investigando, pero sin un resultado fructífero, de lo que viene serigrafiado ahí, que lo que viene serigrafiado es sector Roces número 2. ¿Por qué? Porque mi duda es, sector Roces número 2 es una dirección, digamos, de correo, o sea, una dirección física donde él podía tener un pequeño taller donde montaba estas radios, o era el modelo de esta radio. Claro, si era el modelo de esta radio, podríamos decir que sector venía de ser al sector corriente del alumbrado, Roces como apellido más emblemático y número 2, número de lámparas. Pues esto que presento, esta dualidad, bien sea una dirección, bien sea un modelo, estoy investigando mucho en Asturias. Me he puesto en contacto con el Museo del Pueblo Asturiano, me he puesto en contacto con escritores como Luis Miguel Piñera, o sea, con mucha gente, a ver si eran capaces de determinar qué es lo que, qué será eso, es decir, saber si en Roces, en sector Roces, número 2 hubo una industria de radio, no he sido capaz. Entonces es una pregunta que lanzo y ojalá tuviésemos respuesta. Saber identificar qué era un modelo de radio o sencillamente que era una dirección de un taller donde se construía la radio. Y ahí pido tu ayuda. A ver si alguien sabe o tiene alguna pista de que por dónde va esto. Hemos dicho que Antonio era el hijo de, del tío de Pepín Rodríguez, que era el dueño de Romeo y Julieta. ¿Y cuál es la curiosidad? Que en la caja que él hizo, en todos los ángulos, le ponía una etiqueta. Puros habanos, Romeo y Julieta. Entonces yo pensé, se habrá hecho, antes de saber toda la historia que te estoy contando de esta radio, digo, se habrá hecho con una caja de puros y habrán dejado dentro las etiquetas. Pero claro, tenían las etiquetas, no eran bitolas, eran como etiquetas. Entonces eran todas muy iguales y la caja por dentro tiene, te muestro una, pero tiene como 4 o 5 de estas etiquetas. Yo creo que es algo en honor a su tío, digamos, que creo yo, bueno, a su tío, para él no era tío, pero bueno, sería medio primo, que él quiso manifestar, porque la caja en sí es más gruesa que las cajas de puros. Por lo tanto, no es que aprovechase la caja de puro, no, es que hizo unas cajas para este tipo de radio y además le puso como, no sé, si como homenaje, esas etiquetas dentro. Mira, y este es el circuito, un circuito muy sencillo, un circuito paralelo LC que ataca a la grilla del primer triodo, sacamos, digamos, esa señal amplificada por placa, la metemos a un transformador de relación 1 a 5, la parte 1 lo ponemos hacia placa, ya que tiene una impedancia más baja que la parte 5 que va a la grilla de lo que podemos llamar el triodo amplificador, y de ahí ya al altavoz, tan sencillo como esto. Bueno, pues siendo tan sencillo como eso, y sobre todo, porque tiene una bobina, esa L muy, muy mala, la verdad es que como receptor de radio era muy, muy flojo. Y a la derecha puedes ver lo que era su patente. Su patente era sencillamente poner una bombilla de 110, 15 vatios, 25 vatios, que eso es lo que frenaba verdaderamente la corriente, porque estamos alimentando a 110, 120. Después pone ahí un potenciómetro y luego ya en serie las dos lámparas. Pero me voy a quedar aquí. Me voy a quedar en la presentación de la radio. Y luego ya veremos cómo lo cambiamos, la mejoramos, veremos por qué era malo esa L, era una bobina mala, no era una bobina buena para un receptor tan sencillo. Nada más, muchas gracias por tu atención y un saludo.